Saludos mis queridos hermanos y amigos. Le damos las gracias al Señor por estar aquí otro domingo más reunidos con el único objetivo de adorarle, de amarle, de tener la comunión tan necesaria entre hermanos y también participar de nuestra iglesia como el Señor lo quiso así. Él fundó nuestra iglesia, Él es la roca, Él es el fundamento y nosotros sobre Él descansamos y crecemos. A ti, amigo, hermano que nos está viendo en cualquier lugar del mundo, bienvenido a nuestro culto digital. Que el Señor les bendiga grandemente y que al igual que nosotros se goce hoy de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Hoy, como todos los domingos, un domingo especial donde adoraremos, oraremos y escucharemos la palabra en nombre de nuestro hermano Miguel Osorio, el cual nos traerá el mensaje. Un mensaje muy bueno, se lo puedo asegurar por adelantado. Abramos nuestra Biblia en el llamamiento a la adoración en el Salmo 107, versículos 33 y 34. Repito, Salmo 107, versículos 33 y 34. Y dice la palabra del Señor así. Amén. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que le habitan. Leemos el 35 también. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. El poder de Dios es inigualable. El poder de un Dios creador y sustentador de todo. Es por eso que es tan grande, es insuperable. Le damos gracias al Señor por la palabra leída. Oremos. Gracias te damos, Dios, por la bendición de que tú nos regalas un día más, Señor. Te aseguro que en tus manos un día más con propósito. Un propósito santo que tú quieres para nosotros. Te pedimos la sabiduría para comprender y entender qué es lo que demandas tú de nosotros, Señor. Gracias por la palabra leída. Gracias por tus verdades. Gracias por reconocer a través de ella tu carácter. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres grande y eres maravilloso. Te pedimos perdón por nuestra falta, nuestros pecados, nuestra ofensa. Gracias por la familia representada hoy aquí en el templo y por aquellas que vienen de camino. También tráeles con bien y que puedan gozarse junto a nosotros. Y a los hermanos y amigos que nos ven por internet, que también puedan gozarse de nuestro culto, Señor. Úsanos con poder de lo alto. Usa al predicador en esta tarde y que todo, Señor, sea fragante, todo sea grato ante ti, Señor. Todo te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos nuestra Biblia, la lectura bíblica en Mateo, capítulo 5, versículo 13. Le tendremos la lectura devocional. Lo leemos todos juntos. Amén. ¿Todo listo? Podemos ponernos de pie. La sal de la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 13. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Agrega sabiduría, Padre y Señor, a tus palabras. Agrega palabra, Santo Espíritu de Dios, en la voz de nuestro hermano que va a traer el mensaje de hoy. Gracias porque cada enseñanza tuya contiene mucha sabiduría para nosotros. Sobre todo instrucciones para vivir agradándote, Señor. Todo te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano y hermano Miguel Osorio, con la palabra del Señor. El título del mensaje se llama, dejemos que Él nos lo diga. Hermanos, muy buenas tardes. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Mi nombre es Miguel Osorio. El Señor ha tenido bien, pues, invitarnos a este lugar para que leamos de su palabra y que sea su Santo Espíritu alentándonos para buscar la comunión con Él. El título de nuestro mensaje en esta tarde es La sal de la tierra. Y como ya hemos leído el versículo,
En Mateo 5, verso 13, dice el Señor Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La mayoría de las personas reconoce la importancia de la sal, ¿verdad? La sal desde antiguo se usa como condimento. Una comida que no tiene sal, pues es algo que es difícil de comer. La sal sirve para aderezar ensaladas, comida, incluso atoles. Usted en una bebida dulce le pone un poquito de sal y tiene un sabor mucho más pronunciado, mejor. Saben que no en todos los países hay sal. No en todos los países del mundo hay sal. Y la sal en la antigüedad tuvo mucha importancia. Fue usada en forma de panelas, así como tenemos las pastillas de jabón hoy en día. La sal fue usada de esa manera como moneda. Por eso a los ejércitos se les pagaba con sal, y eso es el origen de la palabra salario. Se le pagaba a los miembros de un ejército, se les pagaba con panelas de sal. Era moneda de cambio, con eso se podía adquirir alimentos, ropa, ganado, en fin. Los metales, la plata y el oro, estaban reservadas para transacciones grandes, para transacciones de mucho monto, pero para lo que llamamos nosotros hoy en día el sencillo, las transacciones comerciales normales, se usaba sal, aparte del trueque. ¿Ok? Y la sal, depende de la región o de donde se saque, tiene diferentes cualidades. Yo pensé que toda la sal era igual, pero resulta que estuve averiguando un poco, y por ejemplo en el Medio Oriente, en la región de Siria, en el país de Siria, hay sal, pero es una sal de mina que al estar expuesta mucho tiempo al aire libre pierde su sabor. Por eso está escrito aquí: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No se puede salar con nada. Si pierde su sabor la sal, ¿para qué sirve? Para la basura. Para la basura. En Venezuela se usa la sal de mina, se llama sal de piedra, se usa en los cultivos de maíz. Cuando están arando el terreno, esa sal se pone en la orilla del terreno y con el arado se va regando. Eso evita que muchos bachacos y hormigas hagan sus casas allí, en medio del sembrado. ¿Okay? Pero eso no va a salar el terreno por siempre. Tiene una duración muy corta. Y eso nos muestra un poco acerca del contexto histórico y geográfico donde está ubicado el país de Israel y por qué el Señor habló acerca de la sal. En Europa, muchos países no tienen sal, absolutamente no tienen sal. Y el Imperio Romano, de ese empeño en conquistar la tierra de Palestina, es porque en el Mar Muerto ya se producía la sal. Ustedes saben que está el mar salado allí, el Mar Muerto. Dicen que es el lugar más salado de la tierra. Hoy apareció una información que descubrieron la cueva de sal más larga del mundo, allá en la margen occidental del Mar Salado. Pertenece a Israel. Tiene 10 kilómetros de profundidad esa cueva. Pero, ¿a qué viene todo esto? Bueno, hay una historia particular en el Génesis, capítulo 19, versículo 26, y narra acerca de la huida de Lot de Sodoma. Recuerden que Lot, el sobrino de Abraham, cuando se separaron Lot y Abraham, a causa de las riquezas que tenían sus ganados, Lot decidió vivir en la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta cerca de Sodoma. Esa región, según relata el Génesis, un capítulo antes,
en la derrota del rey Kedorlaomer, era una llanura de riego, era muy fértil, pero incluso había pozos de brea, había petróleo en aquella región. Y cuando sucede el incendio de Sodoma y Gomorra, dice que Abraham se paró a lo lejos y vio el humo que subía como de un horno. El petróleo que había allí, es la teoría, ardió de tal manera que el terreno se hundió. Y ahora toda aquella región es sal. Dicen, tienen una tradición, hay una columna alta de sal en la margen occidental del Mar Muerto, que le llaman la mujer de Lot. Hasta hoy en día le llaman la mujer de Lot. Como el juicio que Dios hizo sobre aquella región, permanecen vestigios hasta el día de hoy. Una región que era de riego como la llanura del Jordán, era fértil, por eso florecieron esas ciudades grandes allí, porque había muy buena agricultura, y de repente es una región donde la sal no permite que crezca nada, es demasiado salada. El Mar Muerto, uno se puede sentar en el agua y no se hunde. Es tanta la densidad de la sal que no deja que una persona se hunda. Es muy salada. Las personas que trabajan allí, en esa mina de sal, pueden trabajar 2 meses durante el año. O sea, los que trabajan en esa compañía los tienen 2 meses allí, luego los llevan a otro lugar donde se comercializa en el puerto, pero no pueden pasar más de 2 meses porque es tanta la sal que quema los pulmones. Si se pasa demasiado tiempo allí, se quema la piel y se quema los pulmones. Eso es para que veamos un poquito las propiedades de la sal. La sal no es solamente condimento. La sal también es un herbicida, es antiséptico. La sal no permite que la carne se corrompa. Si usted se le echa a perder la nevera, el frío porque se fue la luz, usted puede agarrar sal, hacer un agua de salmuera y echar la carne, el pollo, lo que tenga, lo puede salar allí y le va a durar muchos días, no se le va a descomponer. Esa es una de las propiedades de la sal. Y ese es algo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Cuando el Señor dice que nosotros somos sal de la tierra, nosotros, nuestra presencia aquí, tiene un motivo. La iglesia presente en este mundo tan corrompido tiene un sentido. El Señor dice que nosotros somos sal de la tierra. Nuestra presencia aquí evita que la corrupción sobreabunde. Nuestro testimonio en este mundo corrupto hace que la corrupción no prolifere más. Debe ser así. Si nosotros no tuviéramos ese propósito, al momento de creer, Dios nos arrebataría al cielo. Pero tenemos como primer propósito expandir el reino de los cielos, predicando la palabra del Señor. Y en eso cumplimos función de sal. Expandiendo el reino de los cielos con la predicación de la palabra. Pero también con nuestro testimonio, alentando a los demás y no caer en una corrupción aún mayor. Por eso somos sal de la tierra. Quiero que leamos en Levítico 2, versículo 13. Dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Este es el mandato a los levitas, a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que podían oficiar en el templo a favor del pueblo de Israel. Y Dios les da un mandato. Dice, yo hago con ustedes un pacto de sal. En toda ofrenda que se presente en el altar debe ponerse sal. Es interesante porque ellos iban a ofrecer carne de diferentes tipos, iban a ofrecer grano,
a veces grano molido, a veces grano entero, pero que en las ofrendas que iban a arder delante de la presencia de Dios no podía faltar la sal. Y el martes en el estudio, el hermano estaba hablando acerca de Abraham e Isaac. Y está la escritura allí que dice que Abraham alzó su mano para degollar a Isaac. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre un asesino y Abraham? El acto en sí era el mismo, pero ¿cuál era la intención de Abraham? Un sacrificio para Dios, obedecer a Dios en lo que Dios estaba demandando. ¿Qué hace un asesino? No mira la vida que tiene delante, no la considera y la mata. Así sí, eso es un hecho. Entonces, Abraham con su acto no se estaba regocijando a la muerte de su hijo, estaba obedeciendo a Dios, y Dios, viendo que su obediencia iba a tal punto que no iba a echar para atrás, Dios mismo lo detiene. Y les contaba en el estudio esa experiencia que tuve con ese joven, que nosotros normalmente, hermana Fanny, si usted va a matar una gallina, no se usa en la ciudad, ¿verdad? Pero los que hemos vivido en el campo sabemos cómo uno agarra una gallina y la despescuece ya, y la despluma y ya. Pero ese joven me enseñó con esa frase. Le dijo al pato: tu muerte es mi salud. Eso me enseñó a mí la diferencia entre matar por matar y tener respeto por la vida de un ser. Eso es sal. Eso es santificar. El sacerdote, cuando iba a sacrificar cualquier animal, debía poner sus manos sobre él. Y la persona que traía la ofrenda, el carnero, el cordero, la novilla, cualquier animal de eso, debía también poner su mano sobre aquel animal. No era un asesinato lo que se iba a cometer. No era una muerte cruenta, cruel, solo por matar porque queremos comer carne. No. Era obedecer a Dios. Era asumir que ese animal estaba muriendo en lugar de, en mi lugar. El sacerdote también ofrecía por sus pecados. Eso es tener sal, reconocer a Dios primero, reconocer a Dios en lo que hacemos. Eso es tener sal en nosotros mismos. Esa es la diferencia entre asesinar un animal o sacrificarlo y reconocer a Dios. La sangre tenía que derramarse. Una de las cosas que aprendí cuando aprendí a matar gallinas fue que había que desangrar el animal. Mi mamá, mi tío me enseñaron que había que cortarle la cabeza y dejar que la sangre cayera, desangrarla para después desprezar el animalito. Y les cuento que he matado hasta ovejo. Pero aprendí que hay que tener respeto por la vida aún de los animales. Porque si nosotros no derramamos la sangre para Dios, lo dice la palabra del Señor, eso es matar por matar. Recuerden ese momento cuando en el Éxodo, el pueblo de Israel, Dios les había dado maná todos los días durante varios años, pero ellos dijeron: estamos cansados de pan, queremos carne. Yo dije: bueno, está bien, mañana párense y ustedes van a recoger carne, pero ustedes van a matar a los animales, los van a desangrar y después van a comer la carne. ¿Qué pasó con ellos? Tenían tantos deseos de comer carne que empezaron a comérselos crudos. Eso fue una desobediencia terrible, una blasfemia contra Dios.
Dios les proveyó 2 días soplando el viento y animales caen y perdices. Es muy sabrosa la carne de las perdices. Pero ellos tenían tanto deseo de saciar su deseo de comer carne que no les importó la palabra que Dios les había dado. Hicieron las cosas a su manera, quisieron saciarse. Esa es la diferencia que Dios quiere establecer en el tabernáculo, en el templo, con lo que son los sacrificios. Los sacrificios no es porque el sacerdote quisiera comer carne o porque el ofrendante quisiera comerse una barbacoa como se celebra mucho aquí. No, no son las ganas de comer barbacoa. Es el sacrificio de un animal que se va a sacrificar delante de Dios. Su sangre, su vida va a ser derramada delante de Dios. ¿Okay? El sacerdote debía tener su parte. El ofrendante, había ofrendas donde el ofrendante comía también. Pero la mayoría, por lo menos el holocausto por el pecado, debía haber todo en el altar. Porque era para Dios, era para satisfacer la justicia de Dios. Eso es el sentido que nosotros debemos tener cuando hacemos cualquier cosa. Que debemos satisfacer la justicia de Dios. Lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué es lo primero que Dios demanda de nosotros? Santidad. Santidad, todo lo tenemos que hacer con santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y recuerden esto, Dios nos ha dado una posición. En el momento que aceptamos a Cristo como Salvador, Dios dice, somos salvos, somos santos. Dios nos llama santos. Así le ha placido a Él. Ya nos dio una posición. Pero nosotros debemos buscar la santificación diaria. Debemos practicar la santidad. ¿Para qué? Para perfeccionarnos hasta el día de la venida de nuestro Señor. Eso es tener sal. Eso es ser santo. Ser santos porque nuestro Dios es santo. Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, nos llamó con un propósito. No solamente para que seamos salvos y ya, sí, nos vamos para el cielo y ya, qué chévere, el precio fue pagado, no tenemos que hacer nada. No. Resulta que quedamos aquí y aquí tenemos que dar testimonio de lo que somos. Si somos hijos de Dios, debemos comportarnos como tales. Y la corrupción no debe estar entre nosotros. Aplicar la sal a nuestra vida es empezar por nuestros pensamientos, por nuestras palabras. Dice, no manche tus labios, impúdica voz. Nuestras palabras, nosotros debemos reflexionar acerca de cuáles son las palabras que usamos, el vocabulario que usamos normalmente. En algunas de ellos, en algunos países, hay palabras que son mal vistas y otras no. Pero nosotros, al saber el significado de las palabras, debemos usar solamente las que no ofendan a nadie. Si en dominicana una palabra es una grosería, yo debo evitar decirla, aunque en mi país no lo sea. Si en Venezuela una palabra se usa cotidianamente y no ofende a nadie, pero en Cuba o en Miami ofende a las personas, no lo hagamos. Yo viví un tiempo en la frontera y hay palabras que en Venezuela son cosas objetos, pero en Colombia son otra cosa. Son otra cosa muy distinta. Y en Perú pasa igual, en Chile igualmente. Entonces, nosotros debemos que, en la medida que tenemos conocimiento del significado de las palabras que estamos usando, debemos aplicarle la sal. Para que lo que hablemos tenga sabor, para que no sea rechazado. A veces usamos demasiada sal. Y hay personas que nos reconocen, no, este es un extremista. Esta es una persona demasiado radical. Pues, aunque a veces haya el peligro de que nos puedan tildar de extremistas, nosotros debemos ser extremadamente cuidadosos con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque nosotros tenemos un llamamiento que lo ha hecho el mismo Dios.
Y no podemos excusarnos en tradiciones o en costumbres. Fíjense, no había un lugar donde había más tradiciones y costumbres que Israel. Con los escritos, las tradiciones de los ancianos habían sepultado la ley de Dios. Y entonces Dios puso que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y qué habían escrito en la tradición los ancianos? Que si tú habías dado una buena ofrenda, un diezmo en el tabernáculo, tú podías excusarte de ayudar a tus padres. ¿Tenía sentido eso? Recuerden lo que pasó con Saúl, con el rey Saúl. No, que vino los corderos y el ganado, que estaba muy bueno para ofrecerle sacrificio a Dios. Le dijo Dios, ¿se agrada a Dios acaso más de los sacrificios que de la obediencia? Nuestro testimonio debe ser obediencia a Dios, someternos al mandato de Dios. Y en Números 18-19 dice prácticamente lo mismo. Dios le dice a Aarón y a sus hijos: con vosotros he hecho un pacto de sal. Los hijos de Aarón tenían la tarea de ser los sumos sacerdotes, los que servían adentro en el lugar santísimo. El resto de los levitas, ellos servían afuera, buscaban la leña para los sacrificios, recolectaban del pueblo las ofrendas, cuidaban el cuidado exterior de la casa de Dios, las ciudades que fueron designadas para ello. Debían hacer copias de la ley, de allí viene el oficio de los escribas. Los escribas eran copistas, copiadores de los textos de la ley, para hacerlos saber. Eran los maestros, era el Ministerio de Educación de Israel. Ellos eran el Ministerio de Educación. Ellos debían poner por escrito la ley de Dios, todo lo que Dios estaba revelando, para enseñarlo al pueblo, en el tiempo de que la gente iba a congregarse. Y en todas las ciudades, en todos los territorios de Israel, había ciudades para los levitas, para que nadie tuviera que hacer un viaje hasta el lugar del tabernáculo, a unas regiones apartadas. No tendría que ser el viaje hasta allá para llevar las ofrendas de grano, la Pascua, la Nueva Luna, todas esas cosas. Se recolectaban regionalmente. Las personas tenían la obligación de ir una vez al año a la Pascua en Jerusalén. Allí era donde estaban los sumos sacerdotes. En todas las regiones los levitas, los escribas, tenían que hacer la función de recoger lo que el pueblo ofrecía para Dios y ellos impartir la sal del conocimiento de la palabra de Dios. De una forma, el oficio de escriba en Israel no es cualquier cosa, no cualquiera que sepa escribir puede hacerlo. No, eso hay que tener una medida exacta en el pincel para hacer las letras. Tiene que ser exacta al original. No puede variar. Y eso nos habla a nosotros también de sal. No es que yo tenga la habilidad, es que tengo que perfeccionarla. Porque es la palabra de Dios lo que voy a exponer. Es la palabra de Dios lo que se va a enseñar. Entonces, nosotros debemos ser fieles al original. ¿Quién es nuestro ejemplo? El Señor Jesús es nuestro ejemplo. La palabra de Dios es nuestra guía. Y por eso nosotros no debemos variarla. Debemos comprender ese oficio del escriba, del levita, que debía enseñar al resto del pueblo lo que era realmente la ley de Dios. ¿Por qué? Dios dijo que había llamado a un pueblo santo para que le sirviera. Es el mismo llamamiento que tenemos nosotros hoy en día. Israel rechazó, el pueblo de Israel terrenal rechazó hacer la obra que Dios le había mandado. Por eso nosotros estamos aquí ahora. Porque el pueblo rechazó el ministerio que Dios le dio. Fíjense que es tan duro para un israelita
aceptar el mandato de Dios, que el Señor le había dicho a los apóstoles: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Cuando los israelitas se preocuparon por las otras naciones de enseñar la ley de Dios, ¿cuál es el decir hasta hoy en día de los israelitas acerca del resto de las naciones? Pero gentiles. Los apóstoles, cuando vieron que a los gentiles en la casa de Cornelio bajó el Espíritu Santo, personas que no eran israelitas, ¿qué dijeron ellos? De manera que también a los gentiles. Y Pedro, habiendo escuchado el mandato del Señor, lo que yo hice limpio no lo llames tú común o inmundo. Pedro hacía un teatro, actuaba hipócritamente. Cuando los judíos venían, él actuaba como un judío radical, pero cuando estaban los judíos, abrazo con los hermanos gentiles. Aún a los apóstoles, a los que Dios les había hablado, para ellos era difícil tragarse eso, de que la salvación era para todo el mundo, de que la palabra de Dios era para todos, de que el sacrificio de Cristo era por todos los seres humanos. Lo que está escrito en Juan 3:16 fue dicho en público: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso no le entró nunca en el corazón a los apóstoles judíos. Pablo fue el hombre que Dios escogió y que en su corazón pudo internalizar eso, que la salvación era para todas las naciones. ¿A usted le parece que Pablo fue sal en este mundo? Por supuesto. Y hasta hoy los escritos de Pablo son sal para nuestra vida. La sal tiene esa propiedad: da sabor, quita la corrupción. Pero usted sabe que mientras quita la corrupción, si usted tiene una cortadita y se echa sal, ¿qué le pasa? Eso parece candela, ¿verdad? Eso es fuego, ese fuego consumidor para consumir la carne mala. Aún los escritos de Pablo hoy en día nos tocan a nosotros y nos hace ver dónde tenemos llaguitas, dónde tenemos heridas, y nos permite comprender que hay que aplicar sanidad a todo lo que está en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestro andar, en nuestro hablar con nuestra familia, en el trato con nuestros hijos, en el trato con nuestros vecinos y con todos los hermanos de la iglesia. Nosotros debemos ser conscientes de la cualidad de la sal, y que la sal que Dios ha puesto en nosotros no debe desvanecerse. Si a alguno se le desvanece la sal, entonces no tiene la sal de Dios, porque la sal de Dios no se desvanece. La sal que Dios ha puesto en nosotros es el Espíritu Santo, y es su palabra morando en nosotros. Y la palabra de Dios no se disuelve, no se desvanece, no pierde su sabor. Aunque algunos la tengan en poco, ellos recibirán el juicio que Dios ha decretado para aquellos que quieren ser desobedientes. Y en Colosenses 4:6 dice la palabra del Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay veces que sale de nosotros nuestro carácter natural y se nos olvida que nosotros no estamos aquí para juzgar al mundo. Nosotros estamos aquí para presentarle al mundo a Dios, la salvación en Cristo Jesús. Y a veces tomamos el lugar de Dios y mandamos a la gente para el infierno.
¿qué potestad tengo yo para mandar a alguien al infierno? Y le voy a contar una anécdota. Hay un hermano que le aprecio mucho. Él, cuando le conocí, el tiempo de esta anécdota, él estaba joven, había sido encomendado a la obra. En Venezuela está la ciudad de Valencia, una ciudad industrial, está a unas 20 millas de la costa. Puerto Cabello es el puerto que está ahí en la costa, es el segundo puerto más importante de Venezuela. Como Maracay y Valencia son ciudades hermanas, y es una zona industrial grandísima, hay ensambladores de carros, todo allí, las mayores industrias están allí. El puerto de Puerto Cabello es el segundo puerto en importancia de Venezuela. El hermano Samuel, así se llama, él vivía en Valencia y tenía que viajar, había unos cultos especiales en Puerto Cabello, con unas semanas de campaña, porque se está estableciendo una nueva obra. Y él estuvo una semana viajando de Valencia a Puerto Cabello. Iba en la tarde y regresaba en la noche. Pero como el puerto de Puerto Cabello es muy importante, allí hubo incluso rebeliones militares, allá hay un puesto de control de la Guardia Nacional. Y había allí el comandante del puesto, era un teniente, eso se la dedicaba. Cuando pasaba en la tarde, lo hacía bajar del carro, revisaba todo el carro, lo dejaba pasar. En la noche, cuando venían, ya a eso de las 9 de la noche, los hacía bajar del carro otra vez, revisaba todo el carro, revisaba todo y los dejaba ahí. Eso por toda la semana. Y era la misma persona y él mismo estaba de guardia en las tardes. Un día se le sale al hermano, ya el último día, que eran los servicios especiales, y mientras ya él lo había revisado y el teniente estaba revisando los otros pasajeros del carro allá, él se le sale decir, ese es el tipo de persona que nunca va a llegar al cielo. Se le salió a él decir eso. Bueno, terminaron los cultos especiales. A los 2 años él lo invitan otra vez a la congregación, había bautizos. Y entonces él fue allá. Y entonces, dentro de las personas que se iban a bautizar, ve una cara conocida. Y dice, yo me parece que lo conozco a usted. Y el hombre le dice, pues, yo lo conozco a usted. Hace 2 años usted dijo que yo era de las personas que no iban a ir a un casino. Usted sabe que eso fue como que le hubieran echado sal en la conciencia, ¿no? Y esa sal no lo dejó dormir más nunca en paz hasta que buscó al Señor, porque él había estorbado tanto. El hermano se atrevió a emitir ese juicio, pero el otro vio que no lo hizo de mala manera, sino por la actitud de él. Pero a veces nosotros somos demasiado radicales en lo que decimos y no cuidamos nuestra palabra. Gracias al Señor que Dios tenía un propósito con ese hombre. Y la sal que quedó en la herida esa noche, esa sal no lo dejó tranquilo. Eso fue como un fuego que le consumió el corazón hasta que tuvo que rendirse a Cristo. Y le tocó al hermano Samuel bajar las aguas del bautismo. Pero entendamos esto, hermano. Nosotros, Dios dice que somos sal de la tierra. Que en nosotros debe haber sal, que las circunstancias no pueden disolver, no pueden hacerle perder el sabor a nuestra vida. Dice la palabra del Señor no es rey, las malas compañías o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías pueden corromper nuestras buenas costumbres también. Entonces, no recrearlos en las conversaciones de otros que no tienen nada que ver con el Señor, chistes en contra del cristianismo deben estar fuera de nuestro nivel de manipulación, y nuestras reuniones deben ser siempre con los hermanos. Si nos reunimos con personas que no conocen a Cristo, debe ser para enseñarles, para hacer testimonio, no para congraciarnos con sus costumbres. No dejemos que nuestra sal se divulgue. Debemos tener siempre sabor, poder aderezar
Cuando ustedes vean una reunión de personas inconversas nos están invitando, recuerden que ellos son como una ensalada, sin sal. ¿Cómo recibirían ustedes una sopa sin sal? Una carne sin sal. Mi mamá sufre mucho. Mi mamá sufría de los riñones y ella le han puesto muchas dietas sin sal. Y ella dice, ¿por qué yo tengo que tener este problema con los riñones? Porque comer esta comida sin sal es una cosa asquerosa, dice ella. Y nosotros sabemos que es así, aunque algunos consumamos poca sal por costumbre, pero hay una particularidad de la sal, no lo sabía, y es que la sal ayuda a fijar el calcio en nuestros huesos. Por eso en el espacio los astronautas vienen con osteoporosis, porque consumen puras cosas empaquetadas dulces, les da proteína, pero no tienen sal. En muchos países de Europa hay muchas enfermedades relacionadas con la falta de sal. La importancia de la sal es tan grande. En Venezuela hay una región que se llama Araya, la provincia de Araya, en el oriente. Y fuimos hace varios años para allá. Y entonces nos dimos cuenta, ahí hay un castillo, una fortaleza que hicieron los españoles, la hicieron empezando a los años 1500, 1502. En el resto de Venezuela, las fortificaciones fueron en Puerto Cabello, pero fueron muchos años después. Pero allí, ese lugar, donde no había ninguna ciudad importante, hicieron un castillo, una fortaleza. ¿Saben por qué? Porque allá hay una salina. Y vi lo que es el proceso de la sal. Allí sacan con máquina, con palas mecánicas, sacan la sal. Dejan la laguna limpia y a los 2 meses aquello está lleno de sal otra vez. Se hacía una cosa gruesa de sal. En aquella época de la conquista era algo muy importante que hubiera sal y tener ellos el control de esa sal, que otros no se la llevaran. El primer edificio importante en la zona continental de Venezuela fue esa fortaleza de Araya. Si oyen alguna vez la propaganda Sal de Araya, es Venezuela. Es un castillo imponente, hasta hoy está en pie, completico. Pero eso nos muestra la importancia que ellos le dieron a la sal en aquel momento. Apenas estaba empezando la conquista de América, pero que era importante para Europa también. España se convirtió en surtidor, proveedor de sal para la Europa occidental. En la época de la conquista de América, Inglaterra y Francia tenían control del Medio Oriente y lo que se producía allá era para ellos nada más. Y España empezó a comercializar la sal de Venezuela para el sur de Europa. Entonces, entendamos una cosa: debemos estudiar un poco más acerca de las cosas que nos rodean y las propiedades de la sal. Cuando el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, lo estaba diciendo con un sentido amplio y de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de no dejar que nuestro entorno se corrompa. Si nosotros vemos la vida de Lot y vemos cómo terminó la ciudad de Sodoma y Gomorra, si leemos hasta allí de Lot, diríamos que Lot no hizo nada en su vida, porque ni siquiera pudo convencer a sus yernos de que salieran de la ciudad, ni a sus yernos ni a los padres de sus yernos. Si la historia queda hasta ahí, nosotros decimos que Lot perdió su vida. Por vivir en Sodoma y Gomorra, Lot perdió su vida. Pero resulta que está la carta de Judas. La carta de Judas, la última que está antes del Apocalipsis, nos dice que Lot afligía su alma a las puertas de la ciudad por la nefanda conducta de los habitantes de aquella ciudad. Lot, aunque no logró el objetivo
lamentablemente tomó la decisión de vivir en esa ciudad y seguimos leyendo su historia y sí, hubo cosas terribles en su vida. Pero Judas nos habla de un testimonio de hombre. Él sí afligía su alma por la conducta de las personas de esa región. Hermano, no debemos conformarnos a las malas costumbres de este mundo, que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Hoy me enteré una noticia, se llevó ante la Corte Suprema de aquí de Estados Unidos una querella por las iglesias, porque en las regiones donde hay casinos se les permite a los casinos trabajar al 50% de su capacidad por la economía, pero las iglesias no deben funcionar al 50% de su capacidad. La Corte Suprema falló que eso se mantenía, que los casinos sí pueden trabajar al 50%, pero nosotros no debemos tener el 50% de nuestra capacidad en los locales para congregar. Pero la iglesia sigue trabajando. Nosotros seguimos siendo sal de la tierra. Nosotros vamos a hablar acerca de la corrupción de este mundo para aplicarle la sal, la santidad de Dios y nuestra conducta, que debe ser sana y proclive a sanear lo que está a nuestro alrededor. No nos dejemos engañar, no nos dejemos envolver. La iglesia, aunque tengamos limitaciones para congregar, nuestra función es personal y es con todo lo que nos rodea. Que el Señor nos ayude para que realmente la palabra del Señor tenga cabida en nuestras vidas y que nosotros la podamos aplicar en todo lo que hacemos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque nos has llamado a un reino de luz, que debemos ser luz a este mundo. Gracias porque como sal de la tierra, Señor, nos has dado una función. Permite que podamos ejercerla, que cada día nuestra vida, Señor, sea agradable a tus ojos. Que no nos veamos con los ojos con que el mundo ve las cosas, sino que nos miremos a través de Cristo, teniendo la obligación de reflejar la santidad con la cual tú nos has llamado, nos has hecho santos. Permite que podamos vivir como tales, Señor. Permite que nuestra vida, Señor, sea sal para aderezar la tierra y para evitar la corrupción que hay a nuestro alrededor. Te alabamos, te damos la honra y la gloria en Cristo nuestro Salvador.